No, no, la verdad es que no me acuerdo. Seguramente no me llegaron. Ahora, vamos, Rocky. Ahí. Chileno, ¿no es cierto?, de extender su frontera al este del paralelo de 67 grados, 16 minutos, 0 minutos. O sea, la intención está, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, de alguna manera, tratar de neutralizarlo. Yo creo que tenemos todos los elementos porque el derecho internacional hoy nos da todos los elementos a favor nuestro como para encontrar una solución pacífica. Empezaremos a través de las negociaciones bilaterales y si no encontramos una solución, bueno, tendríamos que recurrir a la comisión de la plataforma continental, pero ellos no pueden hacerlo porque ni siquiera han hecho los estudios. O sea, están en condiciones. Los británicos tienen el mismo problema. Los británicos presentaron un proyecto prácticamente copiado del nuestro, incluyendo la plataforma continental de las Islas Malvinas, y la comisión no lo trató. Es decir, que uno de los pocos trabajos a nivel mundial sobre la aprobación de la plataforma, la intención de la plataforma continental es lo de la República Argentina. Es un trabajo de décadas. Entonces, tenemos que estar orgullosos que alguna vez hicimos algo bien, que cambiaron los gobiernos, ¿no es cierto? Y sin embargo, esta comisión en el seno de la Cancillería funcionó. Si preguntamos, ¿tenemos que tener dudas de lo nuestro? No, no tenemos que tener dudas. ¿Tenemos que defenderlo? Sí, tenemos que defenderlo. Pero no le podemos hacer el juego al agresor, que es el Reino Unido, de llevar esto a la ascensión de los extremos, a una tensión entre ambos países, que lo que contribuya es a destruir un sistema de colaboración e integración logrado a partir del Tratado Argentino-Chileno de 1940. Bien, muy claro, la verdad que... Empezamos. Sí, profe. Bueno. No me llegó, Augusto. ¿Le puedo hacer las preguntas ahora? Puede hacerme, sí, por cierto. Para todos, yo respondo para todos, Augusto, ¿eh? Okay. Bueno, yo al principio, bueno, la primera era de cómo eran las consignas, porque se había preguntado el viernes, todavía no las había subido. Y la segunda es de que nosotros ya habíamos terminado o sea, usted creo que subió las consignas el domingo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Bueno, nosotros el sábado ya habíamos terminado un tipo de trabajo que hablaba... Bueno, tienen una semana para repensarlo, si está bien, déjenlo así, si consideran que están bien. No cambiaron mucho, ¿viste? Y no entendimos muy bien cómo es, si podemos elegir uno de esos temas o hay que hablar de los 4 temas en el desarrollo. Es que los 4 temas, ya los expliqué, están interrelacionados. Entonces hay que escribir los 4 temas en el desarrollo. No. A ver, Augusto, no es ni blanco ni negro. Vos podés enfatizar uno sin dejar de señalar al otro. ¿Me explico? A ver, acá hay un eje muy fuerte, que incluso yo diría como constructor de ciudadanía, a ver si se entiende, ¿no? ¿Se entiende esto que le digo, este concepto? ¿Concepto de ciudadanía? Sí, construir ciudadanía. Yo con ustedes, como ingeniero, no les voy a enseñar ni algoritmos, ni arquitectura de la computadora,
sino como esa arquitectura de la computadora, digo por decir un ejemplo, ¿no? Se inscribe en el concepto de ciudadanía que ustedes tienen. ¿Me explico? Es decir, su expertise va por un lado y la concepción del mundo, la mirada del mundo que ustedes tienen debe acompañar esto. La tecnología, a ver, dicho de otro modo, Augusto, no te tengo en pantalla. Acá está, perfecto. Un ingeniero, antes que nada, es una persona y legalmente es un ciudadano, porque tiene derechos. Esos derechos los puede demandar. Ahora, como ciudadano, Augusto, como ciudadano, tiene una posición. Esa posición está siempre en tensión. Nunca es una obra terminada. ¿Me explico hasta aquí, Augusto? Sí. Es decir, que así como la tecnología cambia, cambian también nuestras miradas. Se hacen más complejas, se modifican, se afirman, crece la demanda. Esto es construir ciudadanía. Hay una mala palabra con la que yo me crié como se criaron ustedes. Mi vieja me decía, mi madre de chico, che, no hablé de política porque la política es sucia. Error. Todos los diseños curriculares y los diseños de sociedad y las tensiones en sociedad son discursos políticos. ¿Por qué? Porque indica a quién beneficia esto, a quién se prefiere. Son los diseños. Cuando vos diseñás un programa vas a enfatizar esta cuestión y vas a descuidar esta otra. Lo mismo ocurre en esto. Cuando digo política, que se entienda bien claro, no quiero decir partidos, que quede claro. Quiere decir miradas. Y yo, personalmente, como cualquier otro ciudadano, hola Lucía, ahí te tengo en pantalla. Como todo ciudadano tiene su mirada. Ahora bien, lo que yo busqué, lo que busco con esto, Augusto, y los felicito, si hicieron el trabajo. Mándamelo. Si está completo, mándamelo y yo te hago las observaciones. Claro, pasa que nosotros no habíamos basado en lo que anotamos y nos Sí. desarrollamos la parte de la universidad y la relación, por ejemplo, con la relación de los 80 y con las políticas Está de bien, está muy bien. Vos a tu pedido, que quede claro, y te felicito, me hiciste dar una clase que yo no tenía pensado, que es la generación del 80. Me hiciste centrar ese objeto. No tengo problema, y aparte es muy bueno eso, excelente es tu mirada esa, excelente. Ahora bien, me hiciste desviar, no tenía pensado centrar en eso, pero sí, en la generación del 80 están en tensión los dos modelos de nación. Y si vos te fijás, si observás, si te detuviste en algo de lo que yo planteé, Roca, como buen zorro, es decir, persona astuta, ¿no? Entendió cuál es el problema. Y él, para ganar a una elección, incorpora la otra mitad silenciada, Claro, que eran los federales. que eran los federales. Y ahí tenés los dos países, los unitarios y los federales.
Fíjate el genio político de Roca. Roca une esto y sale de esa grieta en términos actuales. Y le permite ganar la elección. Y propone un país moderno, moderno para la época, desigual, desigual, con muchas concesiones a ambos lados, también, no del todo claro. Fíjate esto, yo les puse énfasis en la clase, perdón, hago una pregunta a todos y a todas. ¿Se entiende lo que Augusto me está preguntando y lo que yo estoy planteando? Quiero que quede claro esto. No veo manitos levantadas. Sí, profe, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Gracias, Fede, gracias. Pero no quiero que vos contestes, Fede. A ver, Tomás, ¿se entiende? En eso estoy, profe, procesando, sí, entendiendo, sí, sí, pero sí se entiende. Carlos Nagy. Se borró este. Va. Ahí contestó por chat, profe. Dice que sí. Contesto por chat. Sí, profe, muy bien. Bueno, yo lo tengo en pantalla, los tengo en chat. Gracias, Fede. Bueno, realmente ¿dónde está Augusto? Realmente me es un placer esto que me pregunten y que pregunten como vos, Augusto. Es decir, volvamos al tema. ¿Qué hace Roca para proponer una nación moderna? Junta los dos grandes grupos hacedores de la nación, los federales y los unitarios, y le permiten un triunfo sobre el mitrismo, ¿no? Que el mitrismo era el gran candidato a ganar. Nunca se olviden que estamos antes de 1912 de la ley del sufragio masculino y obligatorio. Antes se decía universal, no es universal porque las mujeres no votaban, por ejemplo, ¿no? El título de la ley. Entonces, esto les permite incorporar a los que habían estado proscriptos y vuelven a la escena política. Ahora bien, cuando nosotros nos planteemos un país moderno, digamos, ¿a quién beneficia esa modernidad? Esa modernidad no llega para todo. Básicamente beneficia al puerto. Que después los sucesivos herederos de la divisa punzó de las fuerzas federales van a ir avanzando en este término, en este eje más igualitario o equitativo. Es decir, el primer radicalismo y el primer peronismo. Y en ese marco surge la universidad. En ese marco. Piensen ustedes que la reforma del 18, 16-22 gobierno Irigoyen, Augusto y Federico, que los tengo acá, y Tomás y todos los demás, con rima y todo. Gobierno Irigoyen. E Irigoyen también sufre las consecuencias de esa modernidad. Ya le voy a explicar por qué. Porque es el primer golpe de Estado el 6 de septiembre del 30, en su segundo gobierno. Antes los mandatos duraban 6 años y no tenían reelección. 16-22 Irigoyen, 22-28 Alvear,
28, 34, Irigoyen de nuevo, que se interrumpe por el primer golpe de Estado. Esa modernidad, ¿a quién favorece? ¿A quién va destinatario? ¿Quiénes son los gozantes, ahora que se usa ese verbo, o ese adjetivo en este caso, gozar, gozante, beneficia? Porque esas políticas van a aplicar un modelo y van a tener aliados. ¿Se entiende, Augusto? Augusto. Claro, los Este beneficiarios modelo serían van a tener aliados que van a seguir las alianzas con Inglaterra. Y básicamente es el modelo agroexportador. En ese caso, la universidad, ¿y a qué ingresa la universidad? ¿A qué viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué propone? La reforma propone muchas cosas. Primero, como termina el manifiesto de Deodoro Roca, que es un gran escritor que era el líder de la reforma, ¿no? Los principales representantes que hay. Muy bien, muy bien. ¿Conocen el Palacio Ferreira? A los ciudadanos de Córdoba capital. Ah, sí. Esa era la casa de los Roca. ¿Les parece? O sea, Roca venía de... Roca. Deodoro Roca venía de las altas esferas sociales. Sin embargo, es un tipo que propone salir de una universidad cerrada, eliminar toda teología, la libertad de cátedra, que cada profe dé de acuerdo a su mirada del mundo dentro de un programa, y que esto sea por concurso y los concursos sean abiertos. La tecnológica hace otra cosa. Incorpora sectores del mundo del trabajo a las ingenierías. Por cierto, perdón por el adjetivo que voy a usar, fue puteado en 500 lenguas. Pero se los hago para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque desde cuándo estos tipos van a tener derechos si la universidad es mía, ahora tenemos que bancarnos a otro tipo, a otro y demás. La universidad era propiedad de un sector social. Claro que era la Entonces, élite. como la élite, sí señor. Que me acuerdo que estaba leyendo que tanto los estudiantes como los profesores pertenecían a esa clase, y no me acuerdo si Sí, después de la reforma empezaron a, sí, claro, meterse con el peronismo, empezaron a meterse la clase obrera dentro de la universidad. Creo que sí, era así. sí, sí, Augusto. Sí. Entonces ahí se ve ese sentido de una modernidad. Por empezar, una modernidad que incorpora medios de transporte top para la época, el subterráneo, el tranvía. Los ciudadanos de Córdoba capital todavía vemos los rieles del viejo tranvía en algunos barrios, ¿sí o no? Ujú. Sí, Siempre creo que sí, en algunos. hay que mirar para arriba y para abajo. Y ahí están las marcas. Esta era la modernidad. Esa era la modernidad. ¿Y esa modernidad de qué? ¿De dónde venía? De los beneficiarios del modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador, ¿de qué es consecuencia? De la distribución de la tierra. ¿Y de dónde viene esa tierra? De la campaña al desierto. Por eso, Augusto, yo te dije, lo primero que me dijiste, cuando me preguntaste de esto, yo dije, esto es meter el dedo en el enchufe, porque es muy complejo, para un lado y para otro. Complejo y muchas veces contradictorio. Por un lado, pensemos en el rosismo, yo te hablé de Lucio, de una excursión de Lucio Victorino
Mansilla, Mansilla. que era sobrino de Rosas, sobrino carnal, que era un tipo que de niño lo llevaban a dormir a la estancia de Rosas. ¿Sabes dónde estaba la estancia de Rosas? El casco, donde hoy el jardín zoológico en Buenos Aires, en pleno Palermo. Piensen ustedes que esto era una aldea, ni qué hablar de Córdoba. Piensen ustedes una cosita, que seguramente muchos de ustedes han ido acá a Barrio Güemes, al Paseo de las Artes, etc. ¿Sí o no? Sí, hace mucho que no voy, pero sí. Debe estar extrañando ahí los infernales, todos esos bares, ¿no? Y esa era la orilla de la ciudad, ahí se acababa la ciudad. Hasta ahí llegaban los carros con los alimentos, con la leche, con la carne, y era un mercado a calle abierta. Pensá vos. Fíjense el efecto de la industria. Sigo en la ciudad de Córdoba. Ahora donde está el Dino, el shopping, se ubican frente al Ala. ¿Se ubican acá? Sí, me parece que sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Para qué es el Ala? Ese es un monumento nuevo. Es un monumento al avión. Franco, ya te conozco, salí, te tengo en el centro de la pantalla. Franco Marín. Profe, ¿cómo? Fíjense, de ahí hasta la fábrica de aviones era un descampado, no había nada, pero nada, nada. Fíjense el efecto de la industria. A partir de ahí, piensen que en la fábrica no solo se fabricaban aviones, sino se fabricaban autos, los famosos Borgward Isabela, los rastrojeros, para las ambulancias, pequeños camiones, la moto Puma, era masivo. Entonces, desde lo que hoy es el Ala, hacia abajo, digamos hacia la Cañada, del Ala hacia la Cañada, hay un barrio Olivos, creo que se llama, con las casitas a dos aguas. Ese es un primer barrio militar en relación a la fábrica. De ahí, del Ala hasta lo que hoy es la Fuerza Aérea, todos barrios de operarios de fábrica. Fíjense el impacto que esto tuvo en la ciudad, la industria. Cómo nos cambió la cabeza como ciudad. Cómo cambió totalmente la ciudad. Córdoba era una aldea pequeña. ¿Cuánto queda del Paseo de las Artes a la plaza? 10 cuadras. Eso era toda la ciudad. En el 80 se extiende un poquito hacia Nueva Córdoba. No dejan de ser 10 cuadras. Eran hermosas las casonas. Es bueno que ustedes algún día caminen por ahí, si tienen novia, novio, se toman, hay buenos bares, etc. Y no se fijen tanto en lo moderno que arrasó con las viejas casonas. Fíjense en las que quedan, son realmente una belleza. Pero esa belleza es parte de tu pregunta, Augusto. Nueva Córdoba es un invento de esa modernidad hacia la provincianía. Córdoba es una provincia industrial porque está en el centro del país y tiene total conectividad. Y en caso bélico no está como Buenos Aires sobre el mar, sobre el agua, digamos, rodeado, como la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como industria estratégica, está en el centro. Yo creo que en ese momento la nación argentina era la tercera, cuarta
productora de aviones a reacción. Piensen ustedes esto, en una industria cívico-militar. Es decir, y para esa industria necesitaba manos calificadas y necesitaba ingenieros, y la universidad tradicional no era la que proveía esos. Entonces, hubo que generar otro espacio. ¿Se entiende esto? Por eso, volviendo a la primera pregunta que no me hiciste vos porque no me llegó el correo, ahí está, que son un solo tema, cómo la universidad es parte de esa discusión del país. Tampoco es casual que, fíjense, en la dictadura militar entre el 76 adelante y 83, también llevó a muchos estudiantes universitarios. Piensen ustedes. Federico. Sí, profe. Ah, bien. Es Hotmail, Augusto. Ah, Ahí sí, está. yo lo escribí con Hotmail, pero al parecer se cambió. O lo habré escrito inconscientemente con Gmail. Ah, puedo haber escrito. No, es Hotmail. Ahí está. Pero yo algunos te contesté, me llegaron, no, por Gmail no. No. Bueno, como ven ustedes, les dije que se los corrí una semana para que puedan trabajar. Les explico. Trato de trabajar en paralelo con el otro curso, y los chicos me pidieron si les podía pasar porque tenían muchos parciales esta semana. Entonces esa es la razón por la cual se la pospuse una semana. El otro práctico se lo voy a cortar una semana, así de sencillo. Y hablando del otro práctico, el otro tema que sigue, es ahí les colgué algunos textos. Perdón. Les colgué algunos textos. ¿Les llegó? Sí, profe. La crisis en el mundo contemporáneo, puede ser. Muy bueno, muy bien. Crisis en el mundo contemporáneo Exactamente. y problemas, problemáticas sociales. Son dos, una de Estela Gamonde, son cortitos, eso es una manera de introducción. Y a mí me gustaría mucho que lean bien este texto de Ascuy. El texto de Ascuy es de 1992, o sea que tiene 30 años, va a cumplir, pero es un texto muy presente, estaba muy enfermo ya, entonces sus discípulos le hacen, Mainelli y no sé quién más, quién es el otro, le hacen 2 entrevistas, entonces él va contando su mirada en base a esas preguntas. Y le planteé y les copié también 2 capítulos, 1 o 2, no me acuerdo, o la introducción y el primero, de un texto de François Dubet. François Dubet presentó este libro, ¿Por qué preferimos la desigualdad? El eje, aunque digamos lo contrario. Creo que lo presentó en la Feria del Libro acá en Córdoba 2017, más o menos 2018, o sea que es un libro nuevo y qué interesante la mirada. Y después, cuando lean todo eso, les voy a colgar... y les pido una cosa con esto, que ya lo tienen, revisen para este nuevo tema esos parrafitos que quedaron incorporados a Tayana de Silvia Bleichmann, que también nos va a servir.
son un par de páginas esas. El Rojas Mix, ¿no es, profe? O al Rojas Mix, no sé a cuál Sí, está. sí, el Rojas Mix. Bueno, Por el Rojas Mix. bueno, que son un par de páginas que es la construcción de la subjetividad, ¿no? Ahora bien, nadie pregunta, ¿y por qué están presentes estos temas? Fíjense esto, ¿no? ¿Por qué están presentes estos temas? Porque es la gran discusión actual. Si ustedes revisan las últimas encíclicas papales, si revisan los discursos del presidente norteamericano, del actual presidente, y van a ver la preocupación que hay por esta desigualdad, o cómo se redistribuye la riqueza, ¿no? Y acá vuelvo a un ejemplo que siempre se los doy y ustedes ya estarán hartos, ¿no? Que no se trata ni de hacer una revolución, ni conculcar propiedad privada, ni nada. Simplemente se trata de distribuir mejor, de cobrar impuestos a quienes puedan pagar, no a quienes nos fuerzan a pagar. Todos nosotros pagamos impuestos, en todo. Compramos una coca, un sándwich, una cerveza, vamos al súper el 21%. Todos, ricos, pobres y demás. Y eso es inequitativo, porque no todos aportamos en función de las ganancias, en función de lo que ganamos. Y este es un problema global. El presidente norteamericano, en una reunión con los empresarios, le dijeron, los empresarios le pidieron, pero no se consiguen trabajadores. ¿Sabes qué le dijo el presidente? Págueles más. Así de sencillo. Si un presidente nuestro llega a decir eso, páguele más. Y ahí están los principios de equidad. Pero vuelvo sobre esto. Después les voy a colgar un texto de economía. Quiero que vayamos pensando desde esta crisis. Acá Estela Gamonde por ahí lo plantea como una cuestión de valores, sí y no acuerdo yo. Sí, los valores son consecuencia del bolsillo, vamos a ser claros. Cuando uno no tiene satisfechas necesidades básicas, salud, educación, alimentación, servicios, etc., aparecen todas estas cuestiones en el cuerpo social, que no son nuestras, que son globales. Globales. Por eso les doy el ejemplo de Estados Unidos. Después les voy a colgar, no quiero... vamos por partes. Quiero que cierren el trabajo práctico, me lo envíen, y después discutimos los otros en base a lectura. Hablando de asimetrías, que ustedes saben mejor que yo lo que significa eso, yo veo que acá en el dictado del curso hay asimetría. ¿Por qué siempre tengo en pantalla chicos que preguntan, que interrogan, que me escriben, etcétera, y otros que dicen, ¿sí entendieron? Sí, profe, sí. Nunca abren la boca. Yo los quiero estudiantes activos, como busco ciudadanos activos, curiosos, ¿no? Esto también es parte del pensamiento científico. Yo exclusivamente no les doy el pensamiento científico que está en el apunte, porque prefiero ir revisándolo en cada tema. Entonces les voy marcando las pautas. Si ustedes se fijan, en lo que le escribí en autogestión, le escribí los ejes de lectura, no les puedo hacer preguntas, ya no son estudiantes secundarios. Ahí es muy importante lo que hace la operación que hace Augusto. Augusto es crítico, toma esto
y mira desde acá, desde esa modernidad, desde la generación del 80, insiste en eso. Punto. Ahí está. Entonces, yo les marqué la presentación 3 o 4 carillas, lo mismo que les dije, la letra, el interlineado, que incorporen material propio y que fijen en 2 líneas una pequeña exposición. Por cierto, no es criticable, es imperfecta, pero es la primera. A partir de ahí ustedes, es el primer grueso, de ahí empiezan a pasarle lija y van afinando su propio pensamiento. Después les voy a pasar, sí, les voy a pasar un par de artículos y un texto mucho más denso, porque es año 20 y 21, es los años que estamos viviendo, ¿no? Un texto que es importante, que ahí están todas las problemáticas juntas. Pero volviendo a esto, a esta desigualdad, Duvet, es muy importante esto que plantea. Muy importante. Y ahí aparecen otras cosas como la discriminación, como la segregación, como la violencia, etc. Y yo miro con preocupación cómo estoy en círculo. Pasé toda mi adolescencia y juventud en una sociedad violenta, marcada por las dictaduras. Después del 83 las grandes mayorías aceptan esto, que hemos recuperado y nos acostumbramos a vivir en democracia, con todas las imperfecciones que tiene, pero estoy volviendo a ver en el mundo una violencia creciente. Y violencia de signo político, parece más claro. Que empieza con la violencia discursiva, por eso es muy importante esto, que manejemos muy bien el discurso, que aprendamos a hablar, que tratemos de ser lo menos ofensivo posible en la referencia al otro. Incluso, fíjense, voy a tomar una cosa absolutamente trivial y conocida. Las chanzas en el fútbol. Las chanzas en el fútbol empiezan no cuando somos creativos con el humor. A ver, cuando los de Belgrano nos dicen a nosotros en talleres, oiga, son pechos fríos, son unos muertos fríos, hay que poner las vacunas ahí, hay que guardar la boutique. Está bien, es creativo, ¿no? Ahora, cuando nos dicen son unos muertos, son estos, son aquellos, y van y tiran un pibe por la tribuna, que murió ese pibe, ya es otra cosa. Y esto revela las causas profundas que hay y que no vemos en el origen de esto. Quizás el grado de agresión, la falta de deferencia en referirse al otro. Si ustedes me preguntan, yo les respondo. Por ahí cuando voy a decir una guasada pido permiso, trato de no decir, yo tengo mi mirada, trato de no expongo mi mirada, pero cada uno tiene su posición. Yo puedo contradecirla con argumentos,
Pero punto, ante todo debo respetar y debo formar a cada uno de ustedes y que tengan su mirada. Bueno, ¿qué otra pregunta hay acerca de la presentación del trabajo? Lo dejamos para el martes a última hora de la noche, era, ¿no? El cierre. ¿Sería el miércoles a última hora? ¿O es hasta el 8? Miércoles 8, dicen. El miércoles. Hasta Bueno, las sí, 10, pero hasta las la 10. cosa es que es tener evaluaciones, punto. Vayan pensando bien, recopilando todas las anotaciones estas para el parcial. El parcial final, y después vamos a hacer la recuperación de ese parcial, lo van a defender ustedes oralmente. ¿Estamos? Presencialmente. Presencialmente, digo, lo van a defender por grupos. ¿Es el parcial final o es como un parcial entre cada mes? No, a ver, yo tengo previsto 3, 4 trabajos prácticos y un parcial. Ese parcial tiene 2 instancias de evaluación, el trabajo en sí y la defensa. Esta defensa oral, en donde nos vamos a extender más, vale como otro parcial. ¿Estamos, Augusto? Ok. Es sobre el mismo y vamos a revisar, integrar todo esto. Bueno, ¿qué otra cosa más? Vuelvo por un minuto a Roja Mix, ahora que están los chilenos de vuelta de moda, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? 2. Sí, Franco, te tengo en pantalla. Es más que nada sobre la actividad. Sí. La diferencia, mejor dicho, veo qué es lo que pide la actividad 1, tensiones históricas y sociales en la construcción del Estado, pero eso lo veo mucho en la cuarta también, en donde dice observar la pervivencia histórica de 2 modelos, porque dentro de esta pervivencia están las tensiones. Bueno, Claro, sí, todos esos elementos. exactamente. Es una trampa que les pongo, Franco. Y Que es la pregunta que me hizo, la primera pregunta que me hizo Augusto. ¿Son 1 o 2 temas? No, es uno solo. Las tensiones se mantienen. y también le quería hacer Está mejor acá en el vivo que en la foto, Franco. Gracias, Y dentro de profe. poco vamos a ser compañeros de peluquero, por lo que veo. Sí, ya va haciendo falta y para el verano, totalmente. Sí, vamos perdiendo el pelo, ¿eh? Sí, Franco, escucho, para También todos. una segunda pregunta, que es más pequeña, probablemente ya se le hicieron 1000 veces, pero yo no la habré No escuchado. importa. Quería preguntar cosas, elementos como ya sea la parte de la bibliografía, la carátula, la introducción. ¿Todo esto cuenta como las 4 hojas? Porque nosotros tenemos un texto que No, vemos que es muy 3 bueno. o 4 carillas, 3 o 4 carillas. Mira, te hago la suma. Vamos a suponer, no más que esto, ojo, vos tenés una mitad de introducción. ¿Estamos? Es cortita, yo voy a trabajar esto. Bien. Tenemos el cuerpo o el desarrollo del trabajo, creo que le puse desarrollo. Entonces ahí aparece este tema, y vas sacando conclusiones parciales. Vos trazas una hipótesis y te vas sacando conclusiones parciales. Y en la conclusión, que no puede ser la otra mitad de lo que vos planteaste en la introducción, 5, 6, 10 líneas, no más, juntas todas estas conclusiones parciales y especificas la tesis de esto. ¿No es cierto? Estos son los parciales y esto es la conclusión final. Vos, por lo dicho en tal parte, tal, llegamos a esta conclusión. Punto. Esto. O trabajaste con esto, va a otra página, la bibliografía, esto.
Estas son las 3 páginas, no creo que sean más, del núcleo. Deja de lado la tapa, etcétera. Y ponele media página más de bibliografía en la cual incorporas vos lo que vos también buscaste. ¿Estamos? Es Sí, eso. vamos Es a para- tener que hacer unos recortes, ¿Cómo? pero... No, que vamos a tener que hacer un par de recortes, porque me ¿Se parece que... fueron de largo? Sí, por una Sí, página. sí. No, déjenlo, no hay problema. Y ya les expliqué por qué esto. Porque estos son 10 minutos de exposición oral. Ajá. No, sí, nos va a quedar Esto, perfecto el tiempo. no lo corte, a lo sumo te pongo en observaciones, che, se pasaron largo, repitieron este concepto, punto. No lo corte porque después te va a quedar rengo de algún lado, vas a decir algo que estaba dicho, lo que cortaste y que no queda claro. Es por esto. Ok. Tiene unidad. Para todos, ¿se entiende? ¿Sí? Claro, son como 4 y media en total, las páginas Sí, todas sí. ilustradas. Sí, no hay problema. No hay. Piensen ustedes, el parcial voy a duplicar, dar un máximo de 6 carillas, ¿viste? Punto. Pero acostumbrémonos a esto, a ese formato, a esa medida, porque esos son los 10 minutos que ustedes tienen de exposición en cualquier evento internacional, sea científico, sea jornada, sea de presidente, te dan 10 minutos para que hables. Entonces, en 10 minutos tenés que poner lo más importante. Bueno, profe, gracias. Era algo... No, por favor, siempre realmente me pone muy contento esto que pregunten ustedes, que no tengan miedo. No tengan miedo. Todos metemos la pata. La ciencia básicamente meter la pata, lo único que tiene es la posibilidad de corregir. Siempre estamos corrigiendo esto. Siempre. Es lo único que nos podemos equivocar. Ahora, no a la anticiencia. Ojo, ¿por qué? Porque esto es racional. Volviendo a estos temas, voy a hacer una pequeña introducción. Retomo esto que les leí de Rojas Mix. Ya está. Fíjense esto. Viajamos de regreso a Chile en un barco lento, tedioso, con el nombre de un músico. Acá va. La única anécdota que recuerdo fue la de un diplomático, más tarde designado embajador del régimen militar. Estamos ahí, en Pinochet ya, ¿no? Después. Al escuchar que llevaría a mi hija a conocer Lima, le dijo sonriendo, cita, mira niña, no vale la pena que bajes del barco. Perú no es como Chile. Aquí de cada 10 individuos hay uno solo que es ser humano. Los otros 9 son indios. Fíjense, ahí está Augusto, y esto es tramposo de mi parte, no lo hago decir a un argentino, sino lo hago decir a un chileno, lo mismo que pasa aquí. Creemos que es una nación blanca, rubia, occidental. Pensemos en Alberdi, que ahora se ha puesto de moda de nuevo, trasplantar pedazos vivos de Europa. O, como dice la Constitución, que no fue cambiada en la reforma del 94, la nación argentina promoverá la inmigración europea, letra de la Constitución. Entonces, esta discriminación, esto que pongo en boca de un chileno, para que no digan que nosotros decimos ideológicamente, fulano tal, un negro mierda, cómo estos negros van a llegar a la universidad, cómo, etcétera, etcétera, perdón, cito. Fíjense lo que le responde el profe. Y me miró con una sonrisa de complicidad. No supe qué responder. La única frase que me salió espontáneamente fue, 2 puntos, ella también es medio india. Sin quererlo,
había dado en el clavo. Me miró irritado, dio media vuelta y nunca más volvió a dirigir la palabra. Por mi parte, yo acababa de descubrir Indoamérica. Fíjense, esa gran revelación que tiene. Y esto pasa en nuestras sociedades. ¿Por qué? Y acá vuelvo a la construcción de la subjetividad, de la cual tiene en nuestra formación muchísima importancia la escuela, muchísima importancia la familia, pero los tiene más la construcción esta de los más media. Cómo multiplican ese discurso y construyen subjetividades, es decir, sentidos comunes. Y fíjense esto, ya ni siquiera los más media, porque ustedes no son una generación que lee diarios, que mira la televisión o que escucha la radio fuera de poner música. Masivamente, digo, no digo que no haya casos de que sean lectores, etcétera, etcétera. Como generación. ¿Por qué? Porque el gran vínculo masivo hoy de difusión de las noticias son las redes. Es decir, los algoritmos. Entonces, cuando clavamos el Me Too, eso es una mancha que se extiende en fracción de segundo por todo el globo. Entonces, ahí están los sentidos comunes. Y ahí aparecen esta cuestión, ¿no? Y que es común en nuestro lenguaje futbolero, en nuestro lenguaje masculino, etcétera, ¿no? Que es muy común. Fíjense esto que les hablaba yo de cosas. Los epítetos irrespetuosos por los demás, esos adjetivos descalificantes, ¿no? Ya lo habían conocido los inmigrantes españoles hacía mucho tiempo, desde los primeros tiempos de la colonia, cuando se le dijo guachupines o chapetones, hasta la emigración del 900, en que se les bautizó gallegos en Argentina, con un sentido implícito de bruto, como se ve, por ejemplo, en el personaje de Manolito de Quino, guacamayos en Cuba, por un pez de ese nombre, de colores rojos vivos, y coños en Chile, por lo mucho que repetían esta interjección, ¿no? Es decir, el lenguaje es un vehículo central en esto. Y como ingenieros, en mi aporte, deben aprender a manejarlo con la mayor precisión, con la mayor economía y con la mayor elegancia, ¿no? A la hora de plantear sus puntos de vista, ¿no? Porque es muy importante. La violencia no empieza por tirar bomba, empieza por el lenguaje. Y debemos cortarlo ahí. Es una sociedad violenta y que va increyendo esa violencia. Entonces debemos hacer un parate en esto, en el lenguaje. Sobre todo, sacando a Lucía, que es una de las pocas que pregunta, el resto de las chicas no las tengo registradas. Kiara quizás un poquito. Entonces, digo, deben tener mayor participación. Abrir la pantalla, Lucía. Profe, no puedo porque estoy del celu. Y se ve todo torcido. Bueno, no sé. Bueno,
A ver si te escucho. Vos sos una de las pocas que pregunta, de las pocas chicas. En el chat también saben hablar, no sé si lo veo. No, sí, sí, los voy viendo pero en general, no sé si por machismo me detengo en las preguntas de los varones, pero también pueden hacerlo ustedes. Que me importa mucho la mirada que ustedes puedan tener de estos problemas. Gracias, Valentina. Valentina anota que el miércoles me entrega. Sí, estamos bien. Chicos, bueno, ¿qué otra cosa hay? Salí de la pantalla, Lucía. Saca la foto, mejor dicho. ¿Qué otra preguntita hay? A ver, Kiara, que es otra de las chicas, no tengo la lista. Cuatro. Bueno, tengo que ir a buscar la lista que es larga. Bien, parece que se cambió. A ver. Acá tengo la lista. Ah, es de otro curso. Bueno. Bueno. ¿Qué otra cosa? Acá yo le estoy anticipando las problemáticas que vienen, ¿no? Profe, Sí. una cosa, acá me estoy dando cuenta que, por ejemplo, bueno, no sé si a mí me pasará nomás, pero cuando bajé el último material que mandó, los archivos que se llaman ASCII y Doublet no me los reconoce con ningún formato, o sea, me los tira como dañado o algo así. No sé si Bueno, será el único. A mí también me bueno. pasa. Bueno, se los reenvío. Se los reenvío. Esos dos nomás. Sí, sí, solo los de Doublet y los de ASCII. Bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. A ver. Hagamos una cosa, Federico. Yo los voy a volver a cargar. Los vuelvo a cargar. Total, eso es para ir avanzando. Pásame tu correo. Ah, Sí, creo que lo tiene porque yo le mandé mail, pero bueno, si lo paso, no. no, a Lo ver, paso. ¿me mandaste Sí, yo al mío? le escribí mail. Como 89 4 5 42 o Ah, no, como, no, 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 con el Gmail. No, no, ahora le paso, ahora le paso. sí, por eso seguramente te contesté, pero bueno, me fijo, puede ser que estén en ese caso, yo los tengo que volver a copiar. De cualquier modo, esos textos creo que están, ¿ves? Hay que buscarlos, creo que están digitalizados. ¿Me pasás por acá por el chat, Pere? Sí, a él le escribí, le mandé por...
Pero me mandas el del aula, el del aula de autogestión, Augusto. Augusto, Ah, yo se lo mandé por Gmail. Ah, claro. Ah, no sé por eso, a lo mejor no llega. claro. O de última, le hago como Face y lo puedo mandar por privado acá en Zoom a los temas. Espera. Sí, sí. Cosa que directamente yo lo vuelvo a cargar y les pregunto, ¿te llegó bien? Etcétera, etcétera. O si no, Ahí déjenlo. lo pasaron al grupo, profe. Ahí lo pasaron por el WhatsApp. A los textos. Ah, lo pasaron por el Sí, sí, WhatsApp. ahí Perfecto. los Bueno, acaban un de pasar, problema así que menos. decía eran. Un Sí, sí. problema menos. Si no, cualquier cosa, yo tengo, no tengo problemas en repasarse, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá el cursado? Pregunto. Primera evaluación, primera parte de la evaluación. Creo que bien, pero bueno, a veces me confunden las cosas con las consignas y eso. Pero creo que bien. Bueno, veremos, vamos a ver cómo afinamos eso. Y en realidad siempre te voy a contar una anécdota de un grupo hace tiempo, ¿no? Me dice, entonces le digo, mire, quiero esto y esto. Bueno, en salto uno, profe, no nos pida eso, nosotros somos de madera. No, le digo, no, justamente creo que no son de eso. Insisto en esto. Bueno, esta primera parte siempre tenemos ese problema, siempre. Entonces no es hacer una pregunta y contestar, no busco eso, simplemente busco que ustedes puedan repensar continuamente y ver cómo esto no es una materia inerte, sino que pasa en nuestros días, es común a esto, a nuestros días. Es absolutamente común que vaya pasando esto. No me asusta y está bueno. Yo le podría hacer unas preguntas y me quedo tranquilo y feliz con ustedes y demás. No es mi interés es que ustedes puedan pensar y refutar esto. Y refutar. Y que vayan haciendo su posición crítica. Es eso. Por eso no elijo preguntas que ya tienen respuestas cerradas y que de algún modo manipulo yo esto. Sino que quiero ver en ustedes como parte también de mi búsqueda, ¿no? ¿Qué están buscando ustedes como generación? Que a su vez, cuando digo generación, ya implica un corte entre 5 y 15 años. 10, digamos. Acá tengo una generación, acá tengo esto y acá tengo esto. Que va variando en esa serie. Entonces voy pensando series. Eso es importante verlo. Ver ese concepto de serie. Y cómo son los nuevos estudiantes. Y también nos sirve para rediseñar programas, proyectos y demás. No me interesa. Es una materia, fíjense, muy importante. La semana pasada, no sé si los invitaron de otras cátedras, tuvimos una reunión justamente con toda la facultad del país para discutir esto. Y ahora por la CONEAU tenemos que hacer un rediseño de nuestro proyecto académico, ¿no? Y es muy importante. Y otra cosa, todas las universidades de ingenierías del país estamos en red y todas las universidades
de ingeniería del país incorporaron esta materia o alguna parecida. Le iba a leer ahí una cosa, pero es decir que estamos todos preocupados por lo mismo y ocupados, ¿no? Sí, yo les pido que me envíen a mi correo cocasi@hotmail.com. ¿Por qué? Porque esto yo lo tengo en todos mis dispositivos donde esté. En cambio, yo en el aula virtual tengo que ingresar cuando estoy en esta. En las otras también lo tengo en otros dispositivos, pero en el teléfono no. En la tablet sí. Es decir, que si ustedes a ver, creo que Federico, me preguntaron algo alguna vez y en el acto le contesté, che, disculpe que lo moleste, profe. No pongan esa frase, no me molesta. Puedo demorar, puedo contestarle en el rato, por ahí me escribe. Bueno, ¿qué otra cuestión aparece en esto? A ver, cuando digo proyecto de país, 2 proyectos de nación, fíjense que eso lo dijimos antes, no digan que esto es campaña electoral. Fíjense que también cruzó esta campaña por las elecciones legislativas. Hay 2 proyectos de país. ¿Y cómo vinieron a descubrir esto? Hay 2 proyectos de país. Lo importante es que identifiquemos cuál es uno y cuál es otro. A ver, a propósito de eso, traducido a esto que les digo, ¿cuáles son los 2 proyectos de país? Para que quede claro para todos. Escucho. Y, profe, vendría a ser, según lo que pienso yo, vendría a ser básicamente o cerrarse a los demás, al mundo, o desarrollarnos nosotros. Acuerdo, básicamente. En pocas palabras. Pero precisa. Muy bien, Federico. Muy bien. Fíjate, fíjense que esto tiene que ver con la realidad. Cuando digo con la realidad, vuelvo por un momento a Alberdi. Trasplantar pedazos vivos de Europa. Ahí está construyendo una ficción. Es decir, que los europeos van a venir como si este país fuese una maceta y se van a instalar y van a reproducir Europa. Que Europa no es, ojo, perdón jóvenes que se los diga, no es lo que la ficción dice. Hay muchas cosas en común, muchísimas. La desigualdad, la violencia, el desasosiego, la falta de un trabajo estable, la falta de planificación para la vida. ¿Qué es esto? Tener determinadas certezas que pueda extenderla en el tiempo. ¿Por qué les hablé de generaciones a ustedes? ¿Por qué pensé en el término de generaciones? A ustedes les va a parecer muy racional esto. Puede que lo sea.
Pero planificar la vida es aprovechar instancias establecidas en nuestra ley, en nuestra constitución, en nuestros sentidos comunes, es decir, construir una familia o dentro de la familia aprovechar las posibilidades que brinda la familia para que puedan pensar su futuro. ¿Qué es pensar su futuro hoy? Como adolescentes, es discutir sobre estos temas académicos, formarse. Segundo, insertarse, cerrar ese círculo e insertarse en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque el trabajo es la herramienta más potente de regulación social. La herramienta más potente de regulación social. ¿Por qué? Porque un tipo que tiene trabajo, si es consciente y tiene que levantarse a las 7 de la mañana, como ustedes, para que venga un chabón y les hable de estas sonceras, entre comillas, que es nuestro actual trabajo, implica que no puedo salir de joda el lunes a la noche. Es decir, ahí está la regulación. Construyeron una familia, buscar que tengamos la buena alimentación y un buen sistema de salud, público, privado, del Estado, del nuestro. Lo que ustedes quieren, pero estar cubiertos. Pensar en una vivienda, pensar en el placer también de conocer, del conocimiento, en seguir estudiando, en mejorar. Esta es la planificación de la vida. De la modernidad, vamos a decir. Cuando lean a Ascuy, se van a dar cuenta qué es la posmodernidad. ¿Qué es esto? Es vivir al día. No me importa mañana. Yo vivo el presente. Hay un presente continuo. Y ahí está una falacia. Es decir, la modernidad requiere una planificación. Y esta planificación tiene que ver con el estado de bienestar, con una economía sólida que produzca, con sueldos que permiten el consumo, y ese consumo que haya mayor demanda, esa mayor demanda que haya más puestos de trabajo, esos puestos de trabajo que sean de mejor calidad. Es decir, una sociedad con movimientos verticales. Esto es lo que vos preguntás, Federico. Esto es la planificación. Que por cierto, y cuando lean a Ascuy, van a ver que muchas veces a nivel de construcción de subjetividad, lo único que está permitido en esto es el goce rápido. Lo rápido, lo veloz. No importa, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Esa cuestión está llevando en la estructura social a muchísima inequidad y a mucha fragmentación. Fíjense ustedes, si hay el único laburo que creció a nivel mundial, el laburo de plataformas. Es el laburo de plataforma. Es un laburo precario, cada vez más precario, que no tienen, donde no hay ninguna responsabilidad social.
de parte del empleador. Es decir, que se han roto los lazos de ese contrato social, de ese modelo virtuoso que duró entre el 45 y digamos los 80, acá terminó en los 90. Pero ese grado de fragmentación de la sociedad lo atraviesa todo el mundo. Qué preguntita que hiciste, Agustín, ¿eh? Abrí la cámara, Agustín. Agustín. ¿Me dice a mí, profe? Agustín, sí, abrí la cámara. Yo no había preguntado, pero bueno. ¿A quién preguntó? Yo te entendí como estaba acá sirviéndome un café. ¿Lo preguntaste vos? ¿A qué se refiere? A esto de la planificación, de los modelos en pugna. No, creo que no. ¿Y quién preguntó entonces? Yo tenía que vos, Augusto, no, o Franco. ¿Quién había preguntado? ¿No? Yo tampoco pregunté. Bueno, esos son los modelos. Bueno, entonces me imaginé que me hicieron esa pregunta y yo respondí. Esos son los modelos en pugna hoy. Es decir, la posibilidad de tener una educación sólida que permita planificar un estado presente, que permita planificar una sociedad responsable, digamos, y una sociedad que viva al instante. Por cierto, por debajo, como en todas las cuestiones, hay ganadores y perdedores. Pero esos son los dos modelos en pugna. No, lo que yo les planteo es lo siguiente. Esto que nosotros lo planteamos cuando empezamos con este tema, los dos modelos en pugna, ahora tienen rango de campaña electoral, ¿no? Ahora ayer creo que salieron todos los, que hay dos modelos en pugna. Y sí, siempre hubo, desde que nació hubo dos modelos en pugna. Esto no es ninguna novedad. Estos modelos fueron se manifestaron en distintas épocas, más virtuosas, menos virtuosas, pero hay un patrón común. Fíjense esto. Cuando en los 80 esta nueva ola que se reconoce como en el mundo de las ideas como neoliberalismo, neo es porque no es el liberalismo clásico donde se fundaba en un Estado potente que imponía normas a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Que aceptaba eso. Cuando comienza a desregularse la economía global, ¿qué quiere decir desregularse? La inobservancia de la regla, del nombre, de la ley. Cada vez hay leyes más laxas, más livianas. Pensando, partiendo de una lógica filosófica que la libertad es la que daba básicamente la libertad del mercado. El mercado no atiende estas cuestiones que atienden los estados. Y acá vuelvo a la pregunta que hiciste, Augusto, vos, anterior de la universidad. La universidad sí, porque por ley, nosotros tenemos garantizado eso, por una ley que surgió en el primer peronismo, la universidad gratuita. Cosa que no se reproduce en el mundo. Los estudios universitarios son muy caros. Es decir, son excluyentes para mayorías.
Es decir, ahí hay una línea que divide socialmente quién es quién puede pagar y quién no. Y también el rol que ocupa en una sociedad absolutamente estratificada. Estratificada, y quiero decir congelada, quiero decir rígida, que no permite estos movimientos, salvo en casos excepcionales, como guerras, revoluciones, etcétera, etcétera, no deseables. Pero no permite la movilidad social dentro de esta sociedad. Yo hace tiempo, sabía incorporar a las clases una entrevista que le habían hecho un líder de entonces, estoy hablando de los 80, 90, Lee Iacocca. Lee Iacocca era un CEO, como les dicen ahora, era un gerente de las grandes marcas de automóviles. Fue gerente general de Ford, de Chrysler, de Chevrolet, de Buick, etc. Y este tipo ya en esa época decía, miren, de ingeniero, yo vengo de una generación que quería hacer productos buenos, duraderos y al alcance de los bolsillos. Para eso trabajaba todo el día. Iba a la fábrica, a la línea de montaje, compartía con los obreros. Al mediodía comía un sándwich y una coca, y a la noche algo liviano. Pero nunca nos olvidamos de los trabajadores. Hoy, dicen los gerentes o los CEOs, no conocen una línea de montaje, nunca se engrasaron, les importa un comino los obreros. Entonces, y nosotros, dice Lee Iacocca, es un libro de él en realidad, ¿no? Dice, nosotros soñamos con ganar $1 millón en toda una vida laboral. Y ahora veo que quieren ganar $1 millón por año. Es decir, el dinero triunfó sobre la concepción del mundo. Hoy que quieren todos hacer rápido dinero, son de almuerzos largos, con vino, y nosotros comemos sándwich y una coca. Pero estábamos en la línea de montaje preguntándole al tipo qué necesitaba, si se sentía bien y demás. Se explica el ejemplo, ¿no? Entre un modelo ya lejos del taylorismo, del fordismo, del toyotismo, etcétera, los modelos industriales, y sí queremos ganar dinero, pero hacer un buen producto. Hoy el dinero no se gana trabajando, se gana en la especulación, es decir, el paso de lo económico a lo financiero. Ahí está una de las constantes. Fíjense que los grandes ganadores, aún en pandemia, son la industria de servicios. Las grandes tiendas online, Amazon, Alibaba, etc. Las plataformas de compra, etc. Fíjense esto también. Bueno, ¿queda claro esto? Ahí están los modelos. El modelo en pugna sería una educación que permite planificar y la otra que es una vida más como al instante. Exactamente. Si querés tomarlo así, así tomarlo. Con las consecuencias que trae cada una, ¿no? Es Claro. decir, Augusto, nosotros estamos, los que estamos acá estamos porque hay una planificación por detrás de nosotros.
Alguien planificó nuestra vida, sus padres, mis padres, que fuéramos primero a estudiar, tener la mesa, el desayuno, que nos queríamos dormir, que vayamos a la escuela, etc. Alguien lo planificó. Punto. Es decir, primero ser hijo, después párvulo de jardín, después el transporte escolar para el primario, después el secundario, y ahora tenemos este. Si vos te fijas, todas estas etapas son parte de una planificación. ¿Sí o no, Augusto? Ujú. Mamá, no voy a ir, me duele todo el pecho y demás. ¿Qué hace la mamá? Llama al médico. Viene el médico a la puerta, te da el primer vistazo. Toma esto, toma aquello, y si sigues con fiebre, venite al... Te estoy señalando los pasos de esa planificación. ¿Sí o no, Augusto? Sí, tiene sentido. Bien. Esto, que sería global, horizontal para toda la sociedad lo goza. No, no lo gozo. No. Y ahí está el eje. Te digo esto para que piense, uno y otro modelo. ¿Se entiende, no? Claro, como él lo quiere más lo inmediato y el otro prefiere más algo a largo plazo. Claro. Pero ahí también hay una cuestión política. Si yo te satisfago lo inmediato, el placer, vamos a decirlo así, Sí, para interés rápido. yo te estoy diciendo, Augusto, pero va a llegar viejo y no te va a dar cuero. Y el placer tiene que ver con el bolsillo. ¿Y de dónde sale? No, que mi viejo, el viejo se acaba. Entonces yo debo planificar estas cuestiones y las debo planificar en servicios, en viviendas, en educación, en salud, porque es todo un combo completo esta modernidad. En suma, derechos. Derechos los genera y los garantiza el Estado. Punto. Quiero decir, los estados presentes, que son los estados que se borraron desde el 90 en más. Yo diría desde el 70, el 76 empezaron, pero no hicieron tanto. En los 90 se borró. El Estado se borró. Fíjense que la educación, que es un tema central, depende de las provincias. La salud depende de las provincias. Las provincias tienen los presupuestos acotados, cortitos, entonces tienen que pelear con esa imposición porque el Estado Nacional en los 90 se sacó de encima ese gasto. En los 90 se transfieren los servicios de salud y educación a las provincias. Entonces tenemos que andar con calles que están rotas, con esto, no hay una moneda. Y es eso, si la nación, el Estado-nación, no viene y ayuda, con esto no. ¿Se entiende, Augusto? ¿Y chicos? Ujú. Es decir, la modernidad es esto, poder garantizar una buena vida. Buena se entiende por la satisfacción de estos derechos. Claro, a largo Derecho plazo. a la salud, a la educación, a la vivienda, a las vacaciones, etcétera. Derechos. Estos derechos comienzan a quebrarse en los 80, acá llegan los 90. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más que esto, que aquello, etc. Los estados globalmente pierden esa capacidad. Entonces, la sociedad se va fragmentando. Entonces tenemos los índices de pobreza, los índices de deserción, la enfermedad, todo lo que está regulado. Entonces ahí están los dos modelos. Hay un modelo que concentra en pocas más.
Fíjense, en las Naciones Unidas ayer salió un dato informativo de esto, que el 1% de la población global se quedó con el 90% de las ganancias de este último medio año de pandemia. Y ahí está la concentración, es decir, si pensamos, y acá viene la crítica, no crítica, sino la lectura que hace determinado sector social del 80, en ese momento, ¿no? Fíjense que también es contradictorio. La generación del 80 piensa un país con educación para todos. Es central eso. La ley 1420 garantizaba desde el Estado una educación para todos, obligatoria, que recién se modifica en el 2004, creo. No, es anterior. 2006. Sí. Cuando comienza a ser obligatorio el secundario, hasta entonces recién se suma, se amplían los derechos de la ley 1420, que era la obligación primaria obligatoria. La ley Sarmiento, la ley Cané, por ser el diputado que la defendió. Ahí tenemos una cuestión absolutamente inclusiva, absolutamente. Recién después va a haber políticas sanitarias, porque entonces no había ministerio. Pero fíjense esto, que las políticas estas de la generación del 80, con todas las contradicciones, al mismo tiempo que fomenta una economía agroexportadora, al mismo tiempo que genera derechos. Y un poquito más acá ya, en el año 12, los derechos de ciudadanía con la ley Sáenz Peña. Pero están en eso. Esta es una modernidad, es indudable. Y es contradictoria con otras cuestiones de acuerdo. Pero ahí está la asignación del derecho. Solo la educación es lo que permite esa movilidad social. Fíjense, la mitad de la población entre el 80 y el 10, en esos 30 años, 1880, 1910, en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, más de la mitad de la población era inmigrante. O de la población global del país. Era inmigrante. E inmigrante muchas veces analfabeto. No era el inmigrante que pensó Alberti. Eran analfabetos, eran tipos absolutamente marginados, perseguidos por ideologías políticas, por religión. Y la inmensa mayoría de estos eran analfabetos. Entonces, en función de esa ley, sus hijos ya podían hacer la escuela primaria. Sí, hacían la escuela primaria y también la secundaria, que era gratuita. Pero también se dan que podían ir a la universidad. Entonces, estas oleadas inmigratorias tienen la famosa obrita de teatro y frases que aún hoy repetimos de Gregorio de la Ferrer, mi hijo el doctor. Es decir, el hijo de esos inmigrantes que llegaron hambrientos pudieron ser doctores. Es decir, ahí está la planificación. ¿Se entiende? Yo no sé por qué pensé que era vos, Federico, justo di vuelta para servirme un café y me parecía que era tu voz. No sé quién es el que preguntó. De cualquier modo, estos son los dos modelos en punto. De ahí saquemos ramitas, hagamos un PowerPoint virtual. Uno puede ser en lo económico. En lo económico, ¿qué quiere decir? Libre cambio o proteccionismo. Claro. En lo cultural, bárbaro o civilizado.
en lo económico, el patrón y el obrero. Es decir, todas esas asimetrías, la modernidad fue en periodos generando claros o oscuros, por un momento uno, por otro momento otro. Pero, ¿se acuerdan del cuentito que les leí de Daniel Víguez? Que se los puse ahí para que lo lean. ¿Verdad? Antes era distinto, el del fútbol. Sí. Bueno, ahí están los claros oscuros y los dos modelos en punta. Búsquenlo de nuevo, ahí tienen el anclaje que yo les marqué eso. Y ahí está presente. Chicos, los dejo porque si no va a pasar como Susana Susana es la que sigue, o el profe Comer quiere dar a... Sí, la profe Susana. ¿Cómo se llama el profe que no? Susana también. Claro, Y el Susana. profe teórico es la anciana igual. La Ancioni, denle un abrazo a la Ancioni. Siempre nos peleamos porque él me tiene que echar a mí, pero los otros días, qué sé yo, los jueves, supónganse, yo lo tengo que echar a él, porque tampoco se quiere ir. Así que un abrazo a todos. Una última cosa. Mañana dedíquense todos a trabajar esto. Mañana trabajen esto, lean, me hacen consultas, etc. Es trabajo sobre el práctico. ¿Estamos? Profe, una duda. Yo intenté... Sí. Bueno, no sé ¿Cómo? qué le pasa a mi mail de la universidad porque como que siempre está cargado, no me estaba cargando y le mandé ahora un mensaje en Zoom, por privado, que bueno, era la duda que tenía. Sí, porque no me quedó muy claro si estaba bien lo que estaba escribiendo ahí o no. ¿Me lo mandaste por autogestión? No, autogestión no me lo deja mandar, se lo mandé por el Zoom. O sea, por el mensaje privado acá en el Zoom. A ver, te digo. Si quieres se lo envío de nuevo. No. Quiero consultarle. Espera. Nuevo, profe. Espera. Augusto. Beaco. Profe, son los temas que desarrollaron. ¿Ese es, Augusto? A ver, en Gmail. Que desarrollamos y era la duda que tenía el sábado. Nosotros estamos haciendo en base a la influencia del Estado, universidad, generación del 80. ¿Eso estaría bien? Está muy bien, ya te digo. ¿Ese es el que mandaste? Claro, en Gmail. Sí. A ver, déjame que vean el spam. Que bueno, era los temas de la influencia del Estado sobre la universidad y viceversa, la relación con el A contexto. ver, para. Y la... Para. Mándamelo ya a mi